¿Qué tal? Les habla Sin Mentiras. Gracias por estar en sintonía. Miren, les voy a hablar en este video de un sistema antiaéreo del país poderoso que efectivamente tiene muy preocupado a los rusos. Y ya se los voy a explicar porque recientemente desde el norte comenzaron la construcción del todopoderoso, la construcción del todopoderoso sistema Aegis Ashore en Polonia. Pero espérate, el norte también tiene uno en Rumanía. Son sistemas de detección para rastrear, para atacar y destruir misiles balísticos en vuelo desde cualquier sitio de la Tierra. Pero ¿cuál es la provocación rusa? Bueno, que este sistema ya está en Europa. El único país que lo tiene es Rumanía. Y ahora comenzó un segundo país a albergar este sistema en Polonia. 2 países de Europa. Ahora, Polonia se ha convertido ahorita mismo en la mayor base militar prácticamente que tiene, o se va a convertir, que tiene el país poderoso en Europa. Luego de retirar los soldados de Alemania, la gran mayoría. Y este sistema Ashore tiene lanzadores verticales MK-41 que pueden albergar tranquilamente misiles cruceros y balísticos. Y no se sabe qué hay allí. Ahora, los rusos presuponen que allí, en ese sistema antiaéreo y que también pueden atacar con ese sistema, y es una ¿cómo se llama esto? Es una provocación, es una afrenta para la seguridad de los rusos, que presuponen que allí hay armas de destrucción masiva. Y por eso los rusos han presentado los últimos misiles hipersónicos, metiendo miedo, persuadiendo al país del norte, que prácticamente tiene rodeado a los rusos de bases militares. El país del norte tiene aproximadamente más de 1000 bases militares en el mundo, pero 400 de ellas están en Europa. Y prácticamente la mitad de esas 400 es para rodear a 3 países: China, Rusia e Irán. Han colocado bases militares en países cercanos, fronterizos. Y no solamente eso, le colocaron estos sistemas antimisiles, escudo de hierro prácticamente, en Rumanía, que ya tiene desde 2015, y ahorita están construyéndolo en Polonia, para decirle a los rusos: te podemos detectar. Entonces, por eso los rusos sacan los hipersónicos. Saca el Avangard, que ya hablamos de ello en un video. Saca el Kinzhal, y hace una semana acaban de probar nada más y nada menos que el Zircon. Los 3 pueden llevar armas de destrucción masivas. Por eso los chinos sacaron rápidamente su arma hipersónica de F-17. Ahora, el país del norte no tiene armas hipersónicas. Para 2022, 2023 se creen que pueden llegar a tenerla. Todavía no la tienen, están haciendo pruebas. Y esa es una ventaja que tienen los rusos. Pero como ya el país del norte no tiene la misma fortaleza militar de antaño, se tiene que unir a los 30 países de la OTAN, meterle candela contra los rusos, los iraníes y los chinos. Por eso es que los rusos, los chinos y los iraníes se unieron
Así como el país poderoso se une a la OTAN, ellos también se unieron, estos 4 países, para hacerle frente a todo esto. Solo en Polonia hay más de 5.000 soldados y distribuido en las más de 1.000 bases militares hay cerca de 200.000 soldados. No es cualquier cosa. 7 portaaviones. Pero con esto que estamos viendo, con los cazas que está presentando Rusia, con los misiles hipersónicos que está presentando los rusos, con los misiles antiaéreos, el sistema de defensa antiaéreo S-500, Prometheus, que acaba de presentar, acaban de hacer un ejercicio. Estamos indudablemente ante una carrera armamentística, una nueva carrera armamentística. Ahorita a China le acaban de descubrir más de 100 silos de armas de destrucción masiva. Y si estamos viendo todas estas maniobras que está haciendo el país del norte, si está construyendo, comenzó esta construcción de este poderoso sistema de detección, de rastreo, Aegis Ashore, estamos en presencia de que esto se está tensando la cuerda cada día más. No sé qué piensan ustedes, déjenme sus opiniones, sus puntos de vista. Muchas gracias y será hasta la próxima.